Este es el tema número 2 de la membrana celular y tiene que ver con la estructura de las células. Cada célula está recubierta por esta membrana con esa forma importantísima. Hay que entender que no solamente se conoce como membrana celular, sino también como membrana plasmática. Esta estructura es laminar, como ven acá, y ella engloba a las células de todos los organismos, limitando y manteniendo el equilibrio entre el interior y el exterior. Se asemeja mucho a lo que son las membranas que delimitan a los organulos de células eucarióticas. Esta membrana es conocida actualmente como un modelo de mosaico fluido. Este mosaico tiene una bicapa lipídica y está formado principalmente por lo que serían fosfolípidos, glúcidos, colesterol, proteínas, y estas proteínas se encuentran de dos tipos, integrales y periféricas. Asimismo, esta estructura delimita y mantiene el equilibrio de la célula y el transporte de la misma. En cuanto a la estructura principal, como lo ven, parece un emparedado, un sándwich. Este es el fosfolípido, esta estructura que está acá. Esta estructura rodea por dentro y por fuera cada una de las células del organismo. Ella posee una cabeza polar hidrofílica porque ella tiene contacto con el agua y es afín con esa agua acá, y tiene una cabeza por ambos lados porque la constitución del citoplasma es parte agua y por fuera de la célula también contiene agua. Presenta estas estructuras que son conocidas como colas, que son no polares, hidrofóbicas, o sea, repelen totalmente el agua y la mantienen fuera. Se disponen en una bicapa con sus colas hidrofóricas dirigidas hacia el interior y las cabezas hidrofílicas que van a delimitar toda la superficie externa e interna de la membrana. Asimismo, estos fosfolípidos se disponen en una estructura muy conocida como la bicapa lipídica. Vamos aquí a ver un momentito esta bicapa lipídica. Si lo pueden ver, esta bicapa está delimitada y mantiene unidas todas estas estructuras mediante uniones no covalentes. Tiene un grosor aproximado de 7.5 nanómetros. Es lipídica completamente por diversas proteínas, complementada por diversas proteínas. Aquí vemos las proteínas que algunas la atraviesan y otras simplemente se mantienen fuera de la estructura. El mosaico fluido fue propuesto por Singer y Nichols en 1972. Así se conoce actualmente porque ellos imaginaron esta estructura con esas funciones particulares de mantener el agua dentro o fuera de la célula. Esa es su característica principal. Este es un esquema. En el esquema presenta esta parte de fosfolípidos que son las cabezas polares, como les indiqué, están por dentro y están rodeando la parte de afuera. El lado externo de la membrana y el lado interno de la membrana, aquí y acá. Las proteínas, las intrínsecas de la membrana, van a atravesarlas completamente. Esto que está aquí, la atraviesan completamente. Y las proteínas de canal iónico van a ser estas que están acá. Ellas transfieren los elementos iónicos adentro o fuera de la membrana dependiendo del caso en la cual se requiera. Tenemos también las glicoproteínas que están asociadas a una estructura de glucosa y a una proteína, es decir, una estructura de carbohidrato y a una proteína en particular. Y también tenemos lo que serían las moléculas fosfolípidas organizadas en esa bicapa. ¿Está? Las moléculas de colesterol se encuentran acá internamente. Y las cadenas de carbohidratos son estas que están acá. Dije que muchas de ellas están asociadas a las proteínas. Tenemos también los glicolípidos, que son esta parte que están aquí, y la región polar, que es la hidrofílica por sus cabecitas, y la región hidrofóbica, que son las colitas.
de esa molécula de fosfolípido. Este es el mosaico fluido y de esta forma ellas se disponen en la membrana. En la estructura hay diferentes tipos de proteínas, generalmente glicoproteínas, que están embebidas en la bicapa lipídica como ustedes la vieron. Los lípidos, que son tanto fosfolípidos y esteroides, son 4 fosfolípidos, 3 fosfoglicéridos, constituyen más del 50% de los fosfolípidos de la mayoría de las biomembranas. Los esteroides son parte de ese colesterol y tienen un importante papel en la regulación de las proteínas, tanto físicos como químicos de la membrana biológica, regulando su resistencia y la fluidez. Sin la parte de los esteroides, que es esos lípidos, no tendríamos esa resistencia que tienen las membranas y la fluidez en la cual se transfieren los líquidos. También tenemos que las proteínas integrales, también llamadas proteínas transmembranales, cruzan completamente la bicapa lipídica, lo que les mostré anteriormente en la imagen que les fui mostrando. Unas son transferidas y las otras simplemente se encuentran por encima o por debajo. Aquí está la estructura externa y la parte interna. Ven como muchas las transfieren y otras simplemente permanecen en el interior o en el exterior, dependiendo de la función que cumpla esa membrana. Asimismo, las propiedades presentan 3: la parte de la permeabilidad, la pinocitosis y la selectividad. Vean, en cuanto a las propiedades, son permeables. Esto se refiere a que permite el paso de ciertos compuestos a través de la superficie con el fin de que estos formen parte de la sustancia celular. A través de esto que está acá, que son los fosfolípidos. Esa permeabilidad es lo que permite que una membrana sea permeable o no a ciertos compuestos. En cuanto a la pinocitosis, esto se refiere a la ingestión de líquidos que son almacenados en esas vesículas y luego pasadas al citoplasma por parte de la membrana plasmática. Es la toma de líquidos por una vesícula que se forma en la membrana. Y tenemos esa parte de selectividad. ¿Qué es eso de ser selectiva? Esta va a indicar qué va a permitir la membrana pasar o no pasar, qué sustancias son necesarias. Entonces ella es bastante selectiva al paso de ciertas sustancias que la rodean y va a impedir completamente el paso de otras. Lo vamos a ver cuando hablemos de transporte activo y pasivo de esa membrana. La función principal de cada membrana es aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo. Hace como una barrera semipermeable, permitiendo el paso de pocas moléculas y manteniendo la mayor parte de los productos producidos dentro de ella. Aquí están los productos que ella produce y ella mantiene al margen algunas sustancias que no son necesarias para ella. También va a regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior, lo que entra y lo que sale de la célula, y va a servir de sitio estable para la catálisis enzimática. Esto es parte de lo que es el transporte. Asimismo, va a mantener la comunicación intercelular, va a servir de receptores que van a reconocer señales de determinadas moléculas y va a transducir, va a enviar la señal al citoplasma, requerido entonces por el núcleo o por algún otro organelo que lo requiera. Esa es la función vital que tiene la membrana celular. En cuanto a la permeabilidad, vemos aquí a qué es permeable la membrana. Todos los gases, absolutamente todos los gases son permeables. Estos gases, como el dióxido de carbono, los productos de nitrógeno y el oxígeno, van a ser permeables, van a traspasar completamente la membrana lipídica, lo que hace que en muchos casos sea peligroso para el ser humano. Por eso es que nos recomiendan cerrar las bombonas de gas, porque mucha gente que ha estado dormida simplemente no se percata o no percibe el olor del gas y se muere, pues, porque asimismo solo pequeñas moléculas polares sin carga entran a la membrana. Tenemos dos tipos. El etanol, ella es permeable. Por eso cuando las personas beben o toman alcohol, lamentablemente se emborrachan, o depende de la permeabilidad
y función vital de sus membranas mucho, pues rápidamente el etanol entra a su membrana y se pierden los sentidos por la rapidez con que entra o con que se funde dentro de esa membrana. Pero otras cargas polares, otras moléculas sin carga, como la urea y el son semipermeables. Pareciera extraño, pero el agua es semipermeable, o sea, necesita una molécula afín para poder ser pasada o transportada al interior de la célula. Otras moléculas grandes polares sin cargas, como la glucosa, la fructosa, son impermeables, no se les permite entrar, entonces necesitan proteínas que canalicen ese transporte, que la lleven al interior de la célula o que las manden al exterior de la célula si así se requiere. Otros iones como el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, el ácido fosfórico son impermeables, y las moléculas polares con carga como los aminoácidos, el ATP, la glucosa 6-fosfato, que se realiza en los ciclos vitales de metabolismo, y las proteínas y los ácidos nucleicos son totalmente impermeables a la membrana plasmática. Entonces, para que todo esto ocurra se necesita lo que se conoce como mecanismo de transporte de sustancias a través de la membrana. ¿Qué es ese mecanismo de transporte? Es conocido como transporte celular. No es más que el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior a través de esa membrana celular o el movimiento de moléculas dentro de la célula. Esto lo estaremos viendo.